Familia, comunidad, qué placer saludarles a través de este medio. Estamos muy contentos porque el día de hoy estaremos iniciando la segunda unidad del curso del estudio Una teología de la familia. La verdad, la unidad anterior creo que nos desafió como familia de una manera integral y cómo el Señor nos mira y lo que el Señor nos lleva a hacer y propicia que hagamos. Buscar al Señor juntos en familia, orar juntos, platicar del Señor, de las cosas que el Señor hace, es algo grandioso, es algo que el Señor pone a nuestro alcance y que podemos disfrutar de su gracia y de su misericordia a través de la palabra de Dios y de la oración. Cada vez que usted pasa momentos con su familia, sea el momento que sea, muchas veces son momentos tristes, momentos alegres o momentos dolorosos, cada vez que usted pasa momentos con su familia, son recuerdos que están quedando en el corazón de ellos. Cada vez que usted propicia un ambiente en el cual ellos pueden refrescarse, pueden alegrarse y pueden compartir sus experiencias. Muchas veces nuestros hijos, adolescentes o jóvenes van a buscar un momento así para poder compartir y hablar de sus fracasos, de sus derrotas, de sus temores. Y tenemos que estar dispuestos a escucharlos. Escuchar sin juzgar, escuchar sin condenar, escuchar también sin estar peleando con ellos o tratando de imponerles algo, sino simplemente disfrutar un momento. Estar a la mano, a la par con ellos y saber que muchas veces sus debilidades, sus fracasos y sus temores no son intencionales, sino en su descubrir de la vida están tomando decisiones que en ocasiones van a ser buenas y en ocasiones van a ser malas. El hecho de que te estén compartiendo, que estén platicando contigo, que estén disfrutando contigo esto, es sin lugar a dudas una muestra de confianza y de libertad hacia tu persona. Ahora, aunado a esto, imagínate cualquier momento, decíamos hace unos minutos atrás, cuando hablamos acerca de momentos tristes o momentos dolorosos o momentos de angustia. Ahora en momentos de alegría, en momentos de gratitud, en momentos de celebración, momentos en los cuales puedes estar contento o contenta, momentos en los cuales pueden reírse, compartir la mesa juntos, mirar algún programa o simplemente estar sentados a la mesa o en la sala y estarse riendo de cosas que han sucedido, siempre te va a llevar a un recuerdo. Si nosotros nos vamos de la mano y entendemos lo importante que es estar juntos, y no solamente el pasar momentos triviales, sino cuando llegas a un punto en el cual puedes convivir con tu familia, buscando al Señor, adorando al Señor, disfrutando al Señor juntos, entonces estás creando un recuerdo que no solamente les va a dar momentos felices, sino que también les estás dando las herramientas y les estás dando la capacidad de conocer a Dios y de disfrutar a Dios. El lugar donde empieza nuestra búsqueda por Dios, el lugar donde debe iniciar un fuego, una pasión por Dios, donde empezamos a ver lo asombroso que es Dios, lo glorioso que es Dios, lo grandioso que es Dios. Sin lugar a dudas debe de ser en nuestra casa, en nuestro hogar, al calor de las cuatro paredes donde comen, desayunan, cenan, donde han tenido los primeros pasos, donde han experimentado su crecimiento espiritual, emocional, intelectual y donde están relacionándose con Dios. Imagínate estos recuerdos. Quizá tú dices, yo no vengo de una familia cristiana, yo no nací en un hogar cristiano, mis padres no tenían estas costumbres, pero si tú estás conociendo a Dios, sin lugar a dudas tienes toda la oportunidad de fomentar algo nuevo en esta generación, de sembrar en tus hijos experiencias, de llevarlos a ellos a un momento que quizá tú no tuviste, pero ellos lo están teniendo. Una de las cosas que nos impide muchas veces disfrutar en nuestra casa la búsqueda de Dios es porque tenemos puesta la mirada en un edificio o en una liturgia o en alguien más que no es del hogar. Y consideramos que si no es en la iglesia, la presencia de Dios no va a estar. O que no es la misma porque no estamos en la iglesia. Cuando la palabra de Dios nos muestra que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Requerimos reunirnos en la congregación, adorar juntos al Señor, recibir la instrucción del pastor, recibir la palabra de Dios como un alimento general para el cuerpo al cual pertenecemos. Pero también requerimos entender la importancia de la búsqueda de Dios en nuestra casa. Es por eso que estamos compartiendo esta serie de videos y estos estudios breves acerca de la importancia y qué es lo que dice Dios acerca de la familia, qué es lo que nos enseña la palabra de Dios
a través de lo que el Señor dice en los escritos de hombres y mujeres que nos sirven como maestros. Este estudio, como te decía, está basado en un libro que se llama Una teología de la familia, 500 años de sabiduría de parte de Dios. 500 años es una recopilación de escritos desde hombres que han venido marcando la historia y que han fortalecido la iglesia. Es una riqueza, es una joya literaria y por eso quisimos compartirla con ustedes. Habíamos inicialmente considerado que tuviera un costo, pero hemos pensado que si el Señor bendice de alguna manera, lo hacemos a través de la iglesia que estamos sirviendo y con los recursos que tenemos, poder bendecir a la gente a quien pueda llegar. La segunda unidad es lo que vamos a iniciar el día de hoy. Espero en el Señor de lunes a viernes estar compartiendo contigo esta enseñanza. La segunda unidad se llama hombres piadosos. Vamos a estar estudiando lo que es la masculinidad a la luz de la palabra de Dios. Lo que dice la Biblia acerca de ser hombres, lo que la palabra de Dios enseña como una conducta varonil. Y no tiene que ver con la ropa, ni tiene que ver con la forma de tu cara, ni tiene que ver con los gustos. La masculinidad que maneja la palabra de Dios tiene que ver con un carácter que refleje a Cristo, un carácter piadoso. Y vamos a estudiar en todas estas semanas, en estas lecciones, acerca de lo que es un hombre de Dios, un carácter piadoso. Hombres piadosos es el tema de la segunda unidad que vamos a estar compartiendo en estos días. Espero que sea de mucha bendición y de edificación. Y empezamos en este día estudiando o mirando 3 factores que impiden que pueda haber una masculinidad bíblica en este tiempo. De tiempo en tiempo, esto no es algo novedoso. De tiempo en tiempo, la masculinidad bíblica es atacada, ridiculizada y también desea ser aplastada. De tiempo en tiempo, en todas las generaciones, en todas las épocas, se levantan movimientos en contra de lo que Dios ha establecido, pero específicamente en la masculinidad. Y es donde hay mucha confusión. Pero es también en esos momentos más oscuros de la sociedad, en donde la luz de Cristo puede brillar más fuerte y en donde nosotros podemos tener la esperanza de que la gloriosa verdad del Evangelio habrá de resplandecer y de guiarnos a través de lo que el Señor quiere que hagamos. 3 factores, los vamos a ver breve. El primer factor es por el cual hay una desvirtud o se está desvirtuando la masculinidad bíblica o la masculinidad que la Biblia presenta hacia los hombres. Lo primero es que todos los seres humanos hemos sido contaminados por el pecado. Y por lo tanto, todo lo que vemos nosotros lo podemos distorsionar cuando no somos guiados por la palabra de Dios o cuando no hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Muchas veces nos vamos al extremo del machismo, nos vamos al extremo del feminismo o nos vamos al extremo de cualquier ideología que viene o que nace en el corazón y en el pensamiento del ser humano y hacemos por un lado lo que Dios dice. Muchas veces escuchamos a hombres y mujeres hablar acerca de lo que dice la Biblia, pero está muy alejado de lo que realmente dice la Biblia. Lo que hacen es plasmar solamente ideas. ¿Por qué? Porque el pecado distorsiona todas las cosas. Hoy, queramos o no, estamos enfrentando una guerra de ideologías y de conceptos y de tradiciones y de costumbres, en donde cada quien se levanta y dice, esta es la verdad, esto es lo que yo digo, esto es lo que yo sostengo. Sin embargo, tenemos que ir a la palabra de Dios y estudiar qué es lo que la palabra de Dios dice, qué es lo que la palabra de Dios nos muestra, qué es lo que nos enseña y hacia dónde nos dirige. Este es el desafío que tenemos nosotros si hemos creído en el Señor Jesús. Porque el pecado distorsiona todos los conceptos. El pecado nos va a llevar a distorsionar la manera en la que vemos la vida, la perspectiva que tenemos de Dios, la forma en la que tratamos a los demás. Mientras el pecado gobierne nuestros pensamientos, nuestro corazón, sin lugar a dudas siempre estaremos avanzando, distorsionados, no como Dios quiere que caminemos. Entonces, la primera razón o el primer factor por el cual la masculinidad bíblica se está siendo atacada, desvirtuada o abandonada es porque el pecado ha tocado a todos. La segunda razón o el segundo factor que lleva a tener una desvirtud o a estar desvirtuando la masculinidad bíblica es cuando las grandes instituciones o las instituciones más poderosas sobre una sociedad empiezan o inician a desvirtuar este concepto. No podemos negar y podemos ver muchas veces las leyes o las cuestiones o los programas o todo lo que hay alrededor. Lo que nosotros estamos teniendo en cuenta
las leyes del Estado, que no somos nadie para juzgar. Y este es un punto muy importante que me gustaría que tocáramos. No somos nadie para juzgar al Estado. Cualquier estado en el cual usted se encuentra, pues va a haber leyes y se van a promulgar algunos edictos que muchas veces van a estar en contra de lo que Dios ha establecido. No podemos esperar que un gobierno sea el que conduzca a la sociedad a Dios. Esa es la labor de la iglesia. La Biblia no nos llama a contradecir, a estar en contra. Nos llama a orar por nuestras autoridades, nos llama a someternos a nuestras autoridades, nos llama a clamar a Dios para que sus ojos sean abiertos, para que haya justicia, paz y reine la justicia en este mundo a través de los gobernantes. Somos llamados a eso, somos llamados a orar. Pero lo que sí nos corresponde es que muchas veces la iglesia imita estas conductas. Lo que sí nos corresponde es que cuando la iglesia está desvirtuando la masculinidad bíblica es donde podemos levantar la voz y decir que algo está mal. ¿Por qué? Porque no somos llamados a promulgar nuestras propias ideas, sino a lo que la palabra de Dios dice. Cada vez que un pastor quiere usurpar el lugar del padre en el hogar de alguien, está desvirtuando la masculinidad bíblica. Miren, como pastores, mi labor no es formar cada familia. Mi labor es enseñar la palabra de Dios, desafiar a los padres de familia, inspirar a los padres de familia y conducirles a través de la palabra de Dios a comprender el lugar que ellos tienen. Usted, si es una mujer cristiana, debe de comprender lo que la Biblia dice. Su autoridad, la autoridad de usted no es el pastor, es su esposo. Y usted puede decir, pero es que mi esposo no es cristiano, pero él sigue siendo la autoridad de usted. Las decisiones importantes y las decisiones personales, como lo que usted hará, no tiene que ver con los gustos del pastor, tiene que ver con los gustos de su esposo. La palabra de Dios nos enseña que si una mujer está casada con un hombre que no es cristiano, la mujer no debe de someterse al pastor, debe de someterse a su esposo, para que a través de su conducta, dice el apóstol Pedro, a través de su conducta se gane el corazón de él para Cristo, para Dios. Recuerdo en una ocasión de las iglesias que nos ha tocado servir, llegamos a una casa, mi esposa y yo íbamos, mis hijos, mi esposa y yo, llegamos a la casa de una familia cristiana y en el momento en el que llegamos estaban a punto de tener el altar familiar. Cuando llegamos el hombre, un hombre íntegro, un hombre con una vida ejemplar, cuando llegamos me dijo, pastor, qué bueno que vino. Por favor, vamos a tener el altar familiar. ¿Puede dirigirnos en este momento? Y lo que yo le comenté fue, yo no puedo dirigir el altar familiar. Este ambiente, este altar que se está levantando, este santuario, en este lugar, usted es el sacerdote. Usted es el hombre que Dios ha puesto en esta casa. ¿Por qué no nos bendice a nosotros? En este momento somos parte de los que vamos a ser bendecidos a través de la palabra que Dios puso en tus labios. Fuimos edificados, fuimos bendecidos. Porque en ese hogar el sacerdote es el esposo. No me corresponde a mí, aunque yo fuera su pastor. No me corresponde a mí usurpar su lugar. Sus hijos deben de ver que ese hombre es la cabeza, es el líder, es el guía, un hombre apasionado por Dios. Cuando la iglesia empieza a hacer por un lado la masculinidad bíblica, que tristemente en muchas congregaciones se ve y se realza la labor de la mujer, la pasión de la mujer por Dios, cómo ella dirige, cómo ella ora, cómo ella ayuna. Y hacemos por un lado, inconscientemente o conscientemente, no sé, en la vida de tu pastor, pero se empieza a relegar y se empieza a considerar que la mujer debe de ser la cabeza espiritual, que la mujer, ella es la que lleva la batuta en todas las cosas, que la mujer, y pareciera que la asistencia a la iglesia es lo que determina quién es la autoridad en la iglesia, en la casa. Hay hombres que no asisten a la iglesia, pero son hombres responsables. Son hombres fieles a su esposa. Son hombres que aman a sus hijos. Son hombres que están proveyendo y que están al pendiente de todo en su vida. Y creemos que porque un hombre va a la iglesia es un buen hombre, o si no va a la iglesia es un mal hombre. Tristemente, muchos hombres van a la iglesia, pero no son responsables en ninguno de los aspectos que la Biblia manda. Claro que están en un proceso de crecer. Lo que quiero decirte con esto es que no podemos evaluar a un hombre
o su masculinidad porque vaya a la iglesia o no vaya a la iglesia. De hecho, yo te invitaría a que si usted es una mujer casada, le dé gracias a Dios por el marido que tiene. Si usted es una mujer soltera, pueda decir, Señor, gracias por el padre que tengo. Quizá no lleguen al estándar y quizá ese hombre sea alguien iracundo o lejos de Dios y quizá cometa pecado o a lo mejor, pero está en el hogar. ¿Por qué no orar para que el Señor alcance su vida, su corazón y decirle, Señor, ¿qué puedo hacer para transmitir tu gloria? El problema es cuando la iglesia empieza a usurpar el lugar de ese hombre y ese hombre se siente amenazado y considera que no es importante para Dios porque es el mensaje que se le está lanzando. Si su esposo es cristiano, si su padre no es cristiano, si su esposo no es cristiano o su padre no es cristiano, delante de Dios Él sigue siendo la autoridad a quien Él le va a pedir cuentas. Es por eso que debemos de conocer lo que dice la Biblia acerca de la masculinidad bíblica. Ahora, si usted tiene un esposo que es cristiano, su padre es cristiano, dele gracias a Dios por ello, refuerce eso, de un lugar en donde debe de estar. Ese es el segundo factor que afecta acerca de conocer la masculinidad bíblica, cuando la iglesia empieza a desvirtuar, cuando un pastor o una pastora empieza a usurpar el lugar en el hogar de quien debe de tenerlo. Decíamos, el primer factor es que el pecado distorsiona todas las cosas. Entonces, como iglesia debemos estar muy atentos a lo que la palabra de Dios dice. En una ocasión llegó una mujer a nuestra congregación y nos dice a mí y a mi esposa, es que mi marido no me deja venir a la iglesia. ¿Qué hago? Hágale caso a su esposo. Dios no se va a molestar por ello. Al contrario, Dios se va a sentir halagado el hecho de que usted muestre que está de acuerdo con la autoridad que Dios ha establecido. Si su esposo no la deja venir a la iglesia, busque al Señor en su casa. En algún momento usted va a poder venir a la iglesia con el permiso de su esposo, con el acuerdo de él. Es que es el único día que descansa y quiere que estemos como familia. Es un hombre que quiere que la familia esté unida. A los 3 meses, esta mujer estaba en todos los cultos. Le preguntamos, ¿por qué usted está viniendo? ¿Qué es lo que ha sucedido? Y ella dice, es que mi esposo ya entendió que no hay una competencia entre la iglesia y la familia. Cuando se requiere que pase tiempo con él, puedo pasar tiempo con él. Y puedo venir a la iglesia con toda libertad porque ya entendió que no hay. Esa es la idea que debemos de mandar. Esa es la idea bíblica. La iglesia, las actividades de la iglesia no deben de competir con la familia. Al contrario, la labor de la iglesia, más en este tiempo, debe de ser promover la unidad familiar, la búsqueda juntos de Dios. Si un integrante no es cristiano, por amor a él, como lo decimos muchas veces, dejar a las 99 para ir a buscar a la oveja perdida, eso es lo que vamos a hacer. Muchas veces vamos a dejar la comodidad de un servicio de adoración para venir a estar con una familia que no es cristiana, para llevarlo a conocer a Cristo. Tus hijos son una bendición, sean o no sean cristianos. Tus padres son una bendición, sean o no sean cristianos. Entonces, para poder llegar a reflejar la masculinidad bíblica, debemos de comprender quién es la cabeza. Y cuando ya hemos hablado de este tema acerca de la autoridad, cuando Dios habla acerca de autoridad, no habla de privilegios ni habla de un lugar más alto, habla de responsabilidad, de guianza, de cuidado, de protección, de provisión, de ayuda, de sostenimiento. Y la tercera razón por la cual la masculinidad bíblica parece opacada o desvirtuada es por el ambiente en el cual se crece. Los medios de entretenimiento, los medios de comunicación, todo lo que está a nuestro alrededor, sin lugar a dudas, si usted lo puede ver, está desvirtuando la masculinidad. En cualquier programa de televisión, de quien siempre se van a burlar es del padre, de quien siempre se van a burlar y quien parece el personaje más inocente o con un grado más inferior de inteligencia, siempre será el hombre. Y muchas veces los hombres, o el otro extremo es mirar lo que se lanza en los medios, que el hombre es aquel que tiene varias mujeres, que puede golpear, perjudicar, o el machismo que muchas veces se promueve. La Biblia no maneja ninguno de esos extremos. Pero sin lugar a dudas, en el ambiente, en la sociedad en la cual nosotros vivimos, está haciendo o está afectando la manera en la cual se mira la masculinidad. ¿Es necesario conocer lo que la Biblia dice acerca de ser varoniles? Sí, sí es necesario. Pero si usted está pensando que vamos a ver en esta unidad
todo un ataque para poder atacar cualquier moda, pensamiento. Le repito, la masculinidad bíblica no tiene que ver ni con la ropa, ni con los gustos, ni con el peinado. La masculinidad bíblica tiene que ver con el carácter, un carácter piadoso, un carácter que refleje a Cristo. Pablo escribe y dice, pórtense varonilmente. Tenemos que retomar y volver a lo que la palabra de Dios dice. Sí, solamente quisiera dejarles con esto. La iglesia no debe de estar compitiendo por el lugar que el hombre tiene en casa. Si usted ha sido parte de las congregaciones que hemos servido o ha escuchado durante mucho tiempo mis enseñanzas, esto es una realidad en nosotros. Como pastores no deseamos ser los héroes de sus hijos. Usted como papá, usted como mamá, es llamado a ser el héroe, la heroína en la vida de sus hijos. Y por lo tanto, como pastor, no puedo transgredir y pasar esto de la misma forma en la que la Biblia nos enseña. El hombre es la cabeza en su hogar. El pastor es la cabeza en su hogar y en la iglesia para enseñar, para mostrar. Somos desafiados a esto. Pero no debemos de usurpar el lugar del esposo ni del padre. Eso lo dejo con esto. ¿Cuál es el carácter bíblico? Solamente tomo una referencia de lo que Pablo le escribe a Timoteo. Deseamos que todos los hombres levanten manos santas con corazón limpio y adoren a Dios. Esto empieza a reflejar el carácter de Cristo. Y esto es a lo que nos lleva a la masculinidad bíblica. Hombres con corazones limpios, hombres con manos limpias, que exalten a Dios juntamente con su familia. Si tu esposo no es cristiano, si tu padre no es cristiano, es una razón más para orar por ellos. Señor, bendícelos, guárdalos. ¿Qué le parece si damos gracias a Dios por ese tiempo y pedimos que Él nos ayude y nos guíe en todo lugar? Propicia ambientes y recuerdos en tus hijos. Empieza poniendo la autoridad en donde Dios quiere que esté. Dios te bendiga, Dios te guarde y el día de mañana estaremos con la siguiente clase.